La hipnoterapia es ese recurso que te lleva a ti, obviamente junto con otras herramientas, a reprogramar tus neuronas, porque no solamente son pensamientos, son las neuronas como tal. Siempre le digo a las personas, si usted está teniendo pensamientos suicidas, consulte, porque eso quiere decir que su mente ya está cansada y cargada y no sabe qué hacer con una situación. No es con su vida, no es que su vida sea un desastre, es que hay una situación que le dice, no sé qué hacer con esto, tengo que matarme porque es el final, ya no tendría que pensar. Entonces más bien no es ese morirme a mí, sino morir a esa emoción, a ese sentimiento. Siempre les enseñaron que tú tienes que ser alguien cuando tú ya eres alguien. Y siempre está la búsqueda, tienes que ser alguien y tienes que buscar ser alguien. Y si no eres nadie en la vida, entonces mira, no estás haciendo nada por tu vida. Y uno es como, ¿por qué tengo que ser alguien? Si yo ya se supone que soy alguien, mírame, soy alguien. Y no tengo que buscar en una profesión o por ejemplo en tener una pareja, casarme, tener hijos, ser alguien o lograr algo en mi vida. O sea, el solo hecho de ser y conectar contigo ya te hace importante, ya te hace valioso. Hay que ver el nivel de sugestión que tiene, hay que ver en qué frecuencia se encuentra. Eso se hace por medio de la psicoterapia, por eso digo que es tan importante cada herramienta. La psicoterapia es hablar contigo, qué recuerdas conscientemente, qué es lo que te quita el sueño en este momento, qué es lo que más piensas en tu día, porque eso me da a mí las señales de qué frecuencia estás y aparte me da la señal de dónde debemos trabajar. Bienvenidos a toda nuestra comunidad de Listo para Rugir Podcast a una nueva entrevista de esta segunda temporada. Hoy tenemos una invitada de otro nivel con un tema que creo que es realmente importante, que espero tengan papel y lápiz donde puedan anotar porque van a aprender demasiadas cosas que son importantes para la vida. Una hipnoterapeuta, psicóloga, especialista en sanación y reprogramación mental que nos viene a dar todo su conocimiento, que nos viene a dar toda su experiencia y todo lo que ella ha vivido como hipnoterapeuta. Entonces, muy pendientes a la información y vamos al capítulo. ¿Quién es Carolina Alcaraz? Bueno, Carolina Alcaraz es una psicóloga, hipnoterapeuta, es una persona enfocada en ayudar a las personas a sanar, a liberar y sobre todo a reprogramar. Yo creo que algo muy bonito de lo que yo soy y cómo me puedo definir es que ayuda a las personas a reprogramar en base a la experiencia que yo he tenido, ¿sabes? Yo no empecé estudiando psicología por el tema de que las personas dicen yo estudio psicología para ayudar a las personas, sino más bien para ayudarme a mí. Yo era una persona que era muy depresiva, que tenía ansiedad, que tenía obesidad mórbida, que sufría de muchos intentos de suicidio y en toda esta búsqueda y en ese vaivenes de emociones pasa que yo decido estudiar psicología para entender un poco qué había dentro de Carolina Alcaraz, para entender un poco quién era Carolina Alcaraz y qué estaba pasando por su mente que no la dejaba tener una vida plena y tranquila. Y en esa búsqueda de sanación hacia mí misma, de estudiar psicología, hipnoterapia, decido desde esa naturalidad ayudar a otras personas, servirles también a que ellos puedan entenderse en un poco y puedan reprogramar sus mentes, saber qué hay dentro de ellos. Entonces, ha sido un proceso muy bonito de quién es Carolina Alcaraz, de cómo ha fluido esta definición, porque yo creía que era una Carolina Alcaraz hasta que empecé ese tema de sanación y de conocer realmente qué telones tenía en mí que no me dejaban ver quién realmente era Carolina. Entonces, ahora puedo decir que es una mujer plena en todas las áreas de su vida, una mujer que se dedica desde la coherencia a servir, a ayudar a otros, pero que no empezó así. Todo no empezó color rosa y todas mis áreas no estaban nada bien como lo pueden escuchar. Tremendo. Ahí me surge pues una pregunta que pues pienso que también le puede surgir a muchas personas porque son temas que generalmente no nos enseñan, digamos, desde que somos pequeños, son temas que, digamos, no te enseñan en un colegio, probablemente tus papás no tienen mucha información y es, ¿en qué momento precisamente tú te das cuenta
de que tienes que empezar a sanar, ¿sí? O sea, de que, o sea, todo está desastroso. O sea, ¿cómo es ese punto? ¿Cómo es ese momento? Y cómo tomas acción. O sea, tomas acción inmediatamente, ¿desde qué punto? Ok, creo que como tú lo dices, debería ser una materia que enseñen a conocerse, a tener ese diálogo consigo Ujú. mismo, a amarse a sí mismo, sin embargo, en ninguna parte lo enseñan. Y yo dentro de esa incomodidad que estaba viviendo en mi infancia, dentro de esa incomodidad que estaba teniendo conmigo misma, en todas las áreas, pues después de muchos intentos de suicidio y que nada funcionara, yo dije, no, tengo que hacer algo, tengo que empezar a buscar algo que me deje algo diferente. Y sabes qué, empecé por un libro que hasta ahora siento que es el libro que me ha ayudado mucho a, a organizar mi vida, a saber cómo funciona cada persona, y es el Kybalión, no sé si lo has escuchado. Sí, Sí. Entonces allí habla de Ujú. cómo funciona, de que hay unas leyes en la vida, y yo decía, no es como a mí me enseñaron, que hay personas que les va bien y a otras que no tanto, que así nacimos y así nos tenemos que quedar, sino que hay algo más. Y en ese algo más, pues me empecé a adentrar de esa forma, empecé a investigar y ya se fueron yendo como esas ganas de querer suicidarme, de querer atentar contra mi vida, y me enfoqué a estudiar de lleno el ser humano, cómo funciona, y fue una pasión hermosa para mí el descubrirme y el poder saber cómo funciona el ser humano, cuáles son sus leyes como tal. Súper. Claro, una pregunta que yo creo que nos puede surgir a muchos es, ¿qué es la hipnoterapia? Ok, la hipnoterapia es, fíjate que normalmente nosotros estamos con la parte consciente, y esa parte consciente solamente es un 5% de lo que nosotros somos. Más allá de eso, tenemos una mente subconsciente que es el 95%, y solamente se tiene acceso cuando entramos en estados alfas del ser. Yo creo que es una tarea para que vayan e investiguen qué es el estado alfa del ser, porque es tela para cortar de energía, de vibraciones y todo esto, pero la hipnoterapia precisamente te lleva a ese estado del ser en donde, para que me entiendan mucho mejor, accedemos a esa cajita donde están todo ese proceso que nosotros hemos vivido desde ser concebidos en el vientre de nuestra madre hasta ahora. Y que ese acceso a esa caja nos ayuda a saber qué debemos eliminar y que no nos esté manejando un niño, por ejemplo, de 5 años. A nadie le gustaría que un niño de 5 años estuviera manejando su vida, ¿cierto? Uno Ujú. dice, soy un adulto responsable y yo quiero que un adulto responsable maneje su vida. Sin embargo, pasa que muchas veces lo está manejando ese niño de 5 años con sus vacíos, con sus ausencias, con sus limitaciones, con todas estas cosas que no tenemos acceso, que nadie tiene acceso a él hasta que se utilizan herramientas adecuadas para poder reprogramarlas. Y eso encontré en la hipnoterapia. Después de buscar muchas herramientas, la hipnoterapia es ese recurso que te lleva a ti, obviamente junto con otras herramientas, a reprogramar tus neuronas, porque no solamente son pensamientos, son las neuronas como tal. Wow, tremendo. tremendo, tremendo. Te hago una pregunta. Eh, ¿Tú consideras que la sanación es un tema solo para las personas que caen en cuenta que tienen que sanar? ¿O todo el mundo tiene cosas por sanar y probablemente no lo sabe? Yo pienso que todas las personas nos hemos encontrado con hechos traumáticos, con cosas que nos enseñaron, que nos dijeron, que de pronto en alguna área nos están limitando. Sin embargo, podría decir como un tip o algo para que alguien sepa si debe sanar o no, es si te encuentras bien en todas tus áreas, bien es que no haya una limitación. Claro, no, es que a mí me cuesta mucho tener una buena relación, o es que todas mis relaciones se terminan porque me son infieles, o es que me cuesta mucho ganar dinero y yo me tengo que esforzar y tengo que trabajar por él. Entonces,
ahí hay limitantes que te muestran que hay algo que trabajar, que hay una programación. De repente no es Ok. que está súper mal, como mucha gente dice, es que yo no voy al psicólogo porque yo no estoy loco, o yo no tengo que sanar nada porque es que a mí nada me dio duro, a mí nada me parece difícil, a mí me pegaron y me hicieron muchas cosas, pero nada me parece mal, y no se dan cuenta que lo normalizaron. Normalizaron sus vidas, normalizaron las limitaciones, normalizaron esa jaula, ese encierro, y no se dan cuenta que hay un mundo diferente. Entonces, por ejemplo, cuando llega un paciente a mí y me dice, Caro, es que la verdad vengo a ti porque tengo curiosidad, listo, bienvenido, está bien, tengo curiosidad si tengo que sanar o no. Yo digo, vamos a hacer un análisis de cada área de tu vida y vamos a ver cómo estás. Y se dan cuenta que ahí tienen más cosas que sanar de lo que ellos pensaban, más cosas que reprogramar y que lo normalizaron. Y ese es el error más grande del ser humano, normalizar las áreas de la vida, creer que ese es su único estado. Y que ya no puedes salir de ahí. Wow, increíble. Claro, quisiera preguntarte de tus inicios, un poco de los inicios que nos contabas, de todos esos intentos de suicidio. ¿Qué te ayudó a salir de ahí? ¿Qué fue eso clave que te ayudó? ¿La información? ¿Tuviste un círculo de apoyo? ¿Tuviste un mentor o una persona que te ayudó en ese proceso? ¿O cómo hiciste para salir de ahí? Mira que yo acudí porque como toda mamá estaba preocupada y todo papá estaba preocupado por su hija que tenía tantos problemas, acudí a muchos psicólogos y, y me da mucha pena con mis colegas y también conmigo de que la psicología se tenga tan cerrada a qué sientes. Y tú te sientas con un psicólogo y solo te dice qué sientes o cómo te sientes. Y uno es como que mal porque estoy aquí, pero entonces ¿cómo me puedes ayudar? Y nunca encontré esa respuesta dentro de los psicólogos que visité, muy respetable. Sin embargo, nunca la encontré. Entonces, por eso decido como decía anteriormente, empezar a leer libros, empezar a estudiar, a indagar cómo funcionaba el ser humano y a partir de eso, Juan, lo que hice fue enamorarme, porque yo soy una apasionada por la lectura, apasionada por todo, por el ser humano, por la metaprogramación, por todo esto que me ha llevado a mí a sanar, porque ver resultados tan lindos dentro de uno, yo creo que es el mayor enamoramiento que hay. Súper bien. Ok. Claro, bueno, eres psicóloga y eres hipnoterapeuta. Son dos disciplinas pues que tienen sus diferencias, como bien lo mencionabas, digamos que la psicología es un poco cerrada, nosotros pues también hemos compartido, digamos, nuestros puntos de vista, de que pues un psicólogo te va a dar un punto de vista desde la psicología y no precisamente, digamos, desde la experiencia. Digamos también cosas que yo me cuestionaba era que, por ejemplo, tal vez la experiencia que yo estoy teniendo el psicólogo no la tenía, pero él solo me iba a hablar desde una teoría y no desde una práctica. Entonces, pues, ¿qué mensaje le darías, digamos, a los psicólogos, a esos colegas, pues, precisamente que los mencionas en cuanto a eso, para poder ayudar a más personas? O sea, y que no sea solo, o sea, como ir a terapia por ir y ya. Y ya sentarte a que te pregunten cómo te sientes hoy y uno está destrozado y no sabe qué más responder o le toca contarle a Sí. 100 psicólogos cómo se sienten y eso abre mucho más la herida y eso es lo bonito. Mira que a mí me han dicho mucho y recibo muchos mensajes de un psicólogo que va a poder ayudar si su vida está peor, si su vida no tiene nada que solucionar, si él no sabe lo que ha vivido y ha experimentado y yo agradezco y ahora sé por qué viví cada una de esas experiencias en relaciones tediosas, en la obesidad, en una infancia traumática y por qué empezó mi vida de esta forma. Digamos que uno a veces cuestiona por qué nació en esta parte y no se da cuenta que ese camino es quien lo determina a uno, ese camino es quien le enseña a uno, porque ahora le hablo a mis pacientes con tanta coherencia en base a lo que a mí me ha funcionado, a lo que a mí realmente me ha servido, y no sentarme a escucharte y preguntar, Juan Andrés, Juan Camilo, ¿cómo te sientes? Y no saber qué hacer con sus problemas porque los míos están peor. Entonces es muy bonito hablar desde un ser coherente, desde lo que a ti realmente te ha transformado. Súper. Cara, a mí me surge una duda, es
¿Cuál es la diferencia entre sanación y reprogramación? ¿Son diferentes? ¿Son iguales? ¿Una tiene que ver con la otra? ¿Una es consecuencia de la otra? ¿O cómo es el proceso? Ok, yo creo que se ha utilizado mucho la palabra sanación, más que todo se escucha sanación, sanación, más que reprogramación. Sin embargo, yo creo que los énfasis que hacen en sanar son herramientas muy del consciente, de lo que te duele ahora, en este momento. Me duele una relación que acabé de terminar o me duele que acabé de perder cierta cantidad de dinero o me duele X o Y situación que los seres humanos experimentamos a lo largo de nuestra vida y que debemos sanar porque está robando nuestra energía del presente. La Ujú. reprogramación va mucho más allá, porque la reprogramación, esto que estás sanando es consecuencia de tu programación, esto que estás viviendo. Entonces, cuando nosotros nos vamos a la reprogramación, a reprogramar, es que vamos a sanar la raíz como tal, Ok, toda la raíz, a reprogramarla, a cambiarle esa raíz para que dé frutos diferentes, es decir, para que ya no tengas que sanar en tu futuro, por decirlo así. ok. Tremendo. Estaba por acá chismoseando tu Instagram y bueno, dice que eres creadora del método TRE. Me gustaría que nos contaras pues qué es ese método, cómo funciona Ok, y todo. este es el método de terapia de reprogramación efectiva. ¿Por qué se llama un método? Porque contiene diferentes teorías que se encierran en una sola y lo que hacen es que puedan transformar a una persona en un cierto lapso de tiempo. Digamos que yo no soy partidaria de ser esa psicóloga que se tiene que quedar contigo por 10, 20 años y tú no sientes que haya sanado y que hay gente que lleva años en terapia y su vida sigue igual o peor, sino que más bien yo Ujú. soy de las personas que dice, vamos a trabajar lo que hay que trabajar, a sanar lo que tienes que sanar, a reprogramar esa raíz en base a unas teorías. Digamos que mi método TRI contiene lo que es la hipnosis, lo que es la autohipnosis, la psicoterapia y la neuroplasticidad. Todo eso se encierra la meta-reprogramación. Digamos que la hipnosis es lo que les expliqué anteriormente. La autohipnosis es unos audios que te llevas contigo para que te acompañen en esa programación, porque el ser humano aprende por repetición y la neuroplasticidad lo que hace es generar unas herramientas que trabajan la parte consciente y la parte subconsciente, pero más esa parte consciente. ¿Qué se está mostrando allá afuera desde el consciente para poder cambiarlo y transformarlo? Entonces, es un encierro, un conjunto de cosas que lo decidí llamar método TRI porque cambia efectivamente y es rápido, no es un proceso tedioso, por decirlo así. Ok, súper. Claro, mm, digamos una persona que dice, yo quiero entrar en un proceso de sanación. ¿Cuánto puede durar un proceso de sanación? ¿Cuánto tiempo una persona realmente puede sanar o reprogramarse en el área que tenga que trabajar? Bueno, inicialmente las personas entran a reprogramar por un área. Yo quiero mejorar mis hábitos del dinero. Y empezamos con ese hábito del dinero máximo. Lo que he durado con un paciente en un área son máximo 2 meses para que esa persona empiece a tener resultados diferentes, muy efectivos. De repente hay pacientes que desde su primera sección ven cambios y espectacular. Hay otros que tienen que tener diferentes secciones para poder tener esos cambios significativos. Sin embargo, 2 meses para cada área. O sea, no es que en una reprogramación vamos a trabajar todas las áreas porque ya ves que todos somos como un arbolito que tiene muchos frutos y que a cada manzana le ha dado un significado. Por Ok, ejemplo, al área del amor se le ha dado un significado en base a lo que ha aprendido, en el área del dinero, en el área de... Entonces es enfocar a raíz en esa área hasta que el árbol esté sano completamente y pueda dar frutos diferentes en cada área. ok. Claro, bueno, hablando puntualmente de la hipnoterapia, yo hace un tiempo me vi una película en Netflix, en ese momento no me acuerdo el nombre, pero básicamente era una persona, un hombre que se dedicaba
a este tipo de cosas, a hipnotizar a las personas. Lo que uno entiende por hipnotizar es como que lo duermen y las personas actúan de la forma que quiere el terapeuta, ¿no? Obviamente él lo hacía sobre todo con mujeres para que hicieran lo que él quisiera y era porque estaba tratando de recuperar precisamente como a su esposa, estaba buscando mujeres con las características iguales, tenía un trauma ahí el hombre y lo había hecho Ah, con varias sí. mujeres y entonces, pues, o sea, quiero saber, o sea, si realmente la hipnoterapia es así de fuerte en la vida real, o sea, de que pueden coger y hacer todo eso con una persona, o simplemente es algo de esa película y son las cosas que pues uno por desconocimiento asume que son así. Créeme que la hipnosis tiene muchas suposiciones, muchísimas. La gente cree que Demasiadas. no, que se pueden quedar en la etapa infantil, que no van a volver a ser iguales o que van a quedar peor y muchas cosas que obviamente hay que tener cuidado con muchas personas que pueden utilizarlo en contra de las personas y a favor de ellos, porque pues hay personas malintencionadas. Sin embargo, no es tan así. Todas las personas son sugestionables en cierto grado. Depende de cada persona. Hay personas que son más sugestionables que otros y sugestionables es que pueden entrar más en hipnosis, más en ese estado alfa que otras. Sin embargo, Ujú. no es que yo te voy a poner a ti a actuar como un bebé y tú vas a actuar como un bebé. No, no es Ok. tan así. Es más bien que se te vienen de repente esos recuerdos que tú ni tenías idea, que no sabías utilizado de la manera correcta, obviamente, es hacerlo muy, de forma muy responsable porque hay personas que lo hacen deliberadamente, que ven un audio en YouTube y yo lo voy a escuchar y me voy a hipnotizar. Ojo, en eso hay que tener Ujú. cuidado, hay que prestar atención a esas cosas porque requiere un profesional que esté ahí acompañándote, requiere a alguien que haya tenido Ujú. la experiencia que vibre y que sepa en qué frecuencia te encuentras, porque la hipnosis bien hecha viene acompañada de una frecuencia y esa frecuencia es para cada persona. Una frecuencia depende del estado en el que tú te encuentres. Entonces, no es tan así, no es que yo tenga derecho a hacer lo que quiera contigo, pero sí te voy a llevar a estados muy profundos del ser que vas a tener recuerdos que quizás no pasaban por tu mente o que no sabían que te había dolido. Entonces, es más película, es mucho más Ujú. película. Tú sabes que las películas aumentan y exageran un poco esas cosas. Pero es Ok. válido, yo creo que es muy válido porque es lo primero que uno piensa, ¿no? O sea, uno se imagina a la persona así, todo en trauma y habla de esto, y lo otro, pero mira que es mucho más profundo. Claro, De repente la gente le tiene mucho miedo a la hipnosis, mucho, claro, mucho. Yo hablo con un paciente y son súper asustados y es como si yo les fuera a hacer lo peor de la vida, como, ¿qué va a pasar? ¿Me voy a quedar ahí? No, no va a volver a ser igual. Y es por la desinformación que existe. totalmente. 100% es pura desinformación. Claro, a mí me Claro. surge una pregunta súper chévere, creo que estamos aprendiendo demasiado y todas las personas que están viendo este capítulo estamos aprendiendo demasiado porque lo que decíamos al principio no es un tema común, no es un tema que te enseñan en el colegio, que deberían enseñar, lo que me parece súper importante. O sea, te imaginas cuántas, cuántas personas malas realmente dejaríamos de tener porque vemos muchos asesinos, violadores, que son personas que simplemente necesitan sanar algo o tuvieron procesos que una sanación literalmente podría quitar una persona mala o que hace daño de este mundo. Entonces, claro, a mí me causó mucha curiosidad y creo que a todos también. Entonces, quisiera que nos contaras un poquito de ese proceso de hipnosis. O sea, ¿cómo se entra en un estado de alfa? ¿Estás consciente? ¿Estás no consciente? ¿Tú le estás hablando y la persona entiende? ¿O es como si soñaras? O sea, ¿cómo es un proceso de hipnosis o de hipnoterapia con una persona? ¿Se Ok. hace presencial o se puede hacer a distancia? Bueno, realmente la mayoría de mis pacientes han sido a distancia. Se deben tener herramientas adecuadas, ha sido de forma virtual, herramientas adecuadas, todo un material para poder hacerlo y adicional a eso, un análisis. Por eso digo, cada hipnosis es muy personal de cada persona. No es que yo te envíe una hipnosis y tú la compartas y ya todos se sanaron. No, es muy específica de cada persona porque cada persona es un mundo y cada persona tiene una experiencia de vida que lo hace único, porque tú no viviste lo mismo que Juan Andrés, todos vivieron Claro, cosas diferentes. Entonces, cuando un paciente llega a mí, hay que ver el nivel de sugestión que tiene, hay que ver en qué frecuencia se encuentra, eso se hace
por medio de la psicoterapia. Por eso digo que es tan importante cada herramienta. La psicoterapia es hablar contigo, qué recuerdas conscientemente, qué es lo que te quita el sueño en este momento, qué es lo que más piensas en tu día, porque eso me da a mí las señales de qué frecuencia estás y aparte me da la señal de dónde debemos trabajar. Entran las personas en un estado alfa después de esta primera consulta y estado alfa es que yo los empiezo a guiar con mi voz, con la frecuencia que cada uno tiene específica, diseñada para él, y ellos empiezan, digamos, a bajar de cierto momento, el terapeuta hace un escenario dentro de, para que la persona comience a conectarse, empiece a dispersar la mente consciente, que es la que no nos permite sanar, porque es la que está todo el tiempo pensando, razonando, esto no es normal, esto no está bien, te vas que te limita. Entonces es dormir esa mente consciente y que te lleve a la subconsciente. De repente hay personas que se duermen. O sea, es que las experiencias son muy diferentes. Hay personas que se duermen y yo soy, estás ahí, entonces cuelgo y hasta el otro día, Caro, me quedé dormida, ¿qué pasó? Y sabes qué pasa eso, es que hay veces la mente consciente tiene tanto dominio en ti que la mente subconsciente tiene que dormirla completamente para poder hacer su trabajo. Entonces, eso Increíble. es, digamos, un paciente que ya está muy cargado, que está muy en el exterior y que no ha estado en conexión consigo mismo. Entonces, existe otro tipo de paciente que entra y empieza a llorar y siente y vive la experiencia como cuando fue niño y por eso es tan importante dejar el audífono abierto para yo poder guiar ese momento y, y empieza a sanar. O sea, hay personas que ven todo, hay personas que no ven absolutamente nada, pero que luego hay algo bonito en la hipnosis y es una tela para cortar larguísimo. Pero hay algo bonito en la Tenemos tiempo, hipnosis tenemos tiempo. y es que nos quedamos en estado alfa durante cierto tiempo. Y el estado alfa también se da cuando entramos en un sueño muy profundo. Entonces, normalmente mis pacientes cuando empiezan este proceso, comienzan a tener sueños muy profundos y gente que no soñaba comienza a soñar. Caro, soñé con mi mamita que se murió hace tiempo y y pasó esto y no me había dado cuenta que tenía que sanar esto y lo vi en un sueño. Mira que ya terminamos la sesión de hipnosis, pero queda eso abierto, queda prendido en el ser ese subconsciente y te lleva a tener esos sueños que se dan para esa sanación. La sanación y reprogramación de cambiarles el significado, porque realmente es eso, cambiarle el significado a las experiencias que hemos tenido, que ya no tengan esa relevancia en nuestras neuronas. Amén. Bueno, Eso se nota, es mucho. sí, sí, No, es demasiado, es demasiada información, como bien dices, pero mucho tema muy por valioso. contar. Y no, y que es muy interesante porque son temas que no están, digamos, ahí a la vuelta de la esquina, no, o sea, digamos nosotros que somos bien curiosos en varias cosas, que nos hemos abierto al conocimiento, pues no hemos llegado hasta ahí, o pues por lo menos yo no, o sea, conozco muy poco, y pues obviamente empiezo a Ay, generar preguntas. ajá. Claro, no pregunto. Precisamente se nota que a ti te encanta tu trabajo, que te encanta lo que haces porque, pues, como bien lo contabas, te cambió la vida. Y ahí te pregunto, ¿qué características consideras tú que debe tener un buen hipnoterapeuta? Bueno, yo creo que la primera característica, y no solamente un hipnoterapeuta, sino una persona que se dedique a acompañar a otros en su sanación o reprogramación desde otras herramientas, siempre lo digo, nosotros somos primero que todo una energía, o sea, en este momento estoy hablando y mis palabras llegaron tarde para la que ustedes sintieron de lo que es mi energía. Entonces yo digo que para poder que cada paciente sea efectivo, cada paciente de verdad tenga una reprogramación, venga, primero es usted, primero tuve Ujú. que ser yo. Entonces, para mí, una persona efectiva en sus herramientas, en la hipnosis, en lo que hace, es que haya trabajado en sí mismo, que ya haya resuelto su vida y que ya haya programado. Obviamente yo creo que todos estamos en este camino y no quiere decir que yo ya sea lúcida, transparente y muchas cosas. Sin embargo, he sanado mucho,
mucho y resuelto muchos problemas que yo digo, ¿cómo hacen esos psicólogos que no han sanado nada en su vida y que alguien se sienta a decir, estoy depresivo, me quiero suicidar y uno por dentro, yo también quiero hacer lo mismo? ¿Qué me aconsejas tú? O sea, como queriendo decir, ¿qué me aconsejas tú o qué me dices tú? Porque yo no sé tampoco qué hacer con esa situación. Venga, hay que tener un poquito de esa responsabilidad afectiva que uno tiene con su nombre, con su profesionalismo y hacerse cargo de uno. Entonces esa es la clave principal. Primero, hacerte cargo de ti, ser coherente con cada cosa que haces. Créeme que de mis pacientes todos han tenido una sanación hermosa. No puedo decir que alguien diga, no me pasó nada, cero, no experimenté nada. No, todos han tenido un cambio significativo. Pero yo digo, es porque yo hablo desde coherencia, desde mi sanación. Mi energía habla primero antes que. Excelente. Y desde la experiencia que también has vivido, has tenido, porque tú mismo lo contabas desde el inicio de tu experiencia, o sea, tu vida no ha sido perfecta, no le estás hablando a alguien de importancia de sanar, cuando tú no has sanado absolutamente nada o todo en tu vida ha sido perfecta, sino precisamente a raíz de que has vivido esas situaciones que muchas personas también viven, es que puedes realmente dar un consejo de cómo pudiste también salir de ahí y cuáles son las claves más importantes. Y frente a eso, y también siguiendo el tema de tu Instagram, tienes un video muy interesante frente al tema de el suicidio, por ejemplo, del intento de suicidio o de esos pensamientos que tú hablabas sobre que es una emoción queriendo morir más, no a la persona. No sé si nos puedes contar un poquito de eso, porque siento que es un tema que, lo mismo, en este 2023 o en esta época en la que vivimos, se volvió muy común, ¿no? Es como los jóvenes se empiezan a meter en sus temas, son temas, sus temas, entonces que nos cuentes un poquito más sobre pues la información que tienes de eso. Ok, realmente, como lo dices, el suicidio se ha vuelto y se ha elevado de manera significativa. O sea, ahora llegan muchos pacientes con este tema, me quiero morir, me quiero morir. Y algo que yo dije en ese video fue, en realidad no te quieres morir tú, quieres matar ese sentimiento que no sabes qué hacer con él. Y por eso crees que debes morir y por eso crees que es la única solución cuando en realidad hay un vacío. Los intentos de suicidio se dan por raíces muy enfocadas, normalmente pues en dirección a lo que he experimentado con mis pacientes, y es o que no se sintieron suficientemente importantes en su infancia y siempre buscan llamar la atención, es feo decirlo, pero está ese sentimiento de necesito sentirme importante, entonces lo digo, entonces busco herramientas para sentirme enfermo o para que me presten atención, que sea algo importante, así sea grave, pero tengo esta programación en mí, no tuve esa atención o me faltó amor y cariño y busco ahí afuera algo que me llene. Entonces empiezan las personas a depositar ese vacío en drogas, en alcohol, en una pareja, en diferentes situaciones de la vida que son muy tediosas y alarmantes porque le estás entregando tu responsabilidad a otra persona cuando en realidad no debe ser así. Entonces, cuando ya te deja de llenar, llegan esos pensamientos de intento de suicidio y ya no sé qué hacer, ya no sé manejar mis emociones. Entonces, tienen raíces muy enfocadas. Siempre le digo a las personas, si usted está teniendo pensamientos suicidas, consulte, porque eso quiere decir que su mente ya está cansada y cargada y no sabe qué hacer con una situación. No es con su vida, no es que su vida sea un desastre, es que hay una situación que le dice, no sé qué hacer con esto, tengo que matarme porque es el final, ya no tendría que pensar. Entonces, más bien no es ese morirme a mí, sino morir a esa emoción, a ese sentimiento. Tremendo, tremendo, porque eso, o sea, bueno, en lo personal yo nunca lo había visto de esa forma. Das mucho contexto, cátedra ahí. Mira, yo veo la vida, o sea, veo que las principales áreas de la vida son la parte mental, la parte emocional, la parte espiritual, la parte profesional y financiera y la parte física. Quiero escoger para la pregunta que te voy a hacer la parte espiritual, porque sé que tiene que ver muchísimo con todo esto que tú haces. Y es cómo conectas esa espiritualidad. Primero, pues en qué crees, ¿sí? Si tienes alguna religión o, bueno, cómo encontraste la espiritualidad, porque nos mencionaste que leíste el Kybalión y pues me imagino que otro par de libros más. Pero cómo conectas esa espiritualidad con todo lo que haces en tu trabajo. Ok, bueno, créeme que
en toda esa búsqueda y es bien curioso. Yo tengo una historia muy larga que contar, pero es bien curioso porque yo en esa búsqueda de depresión, de no saber qué hacer con mi vida, estuve en muchas religiones. Estuve buscando esa respuesta que me ayudara a sentir bien conmigo misma. Entonces estuve en muchas, para no Ujú. generar discordia. Sí, Estuve en muchas y no encontraba, no hallaba porque encontraba mucho juzgamiento y mucha limitación y muchas cosas de que Dios era lo peor y era un ser malo que me juzgaba y me criticaba y yo decía, qué miedo, yo no quiero estar con alguien que siempre me va a castigar por algo que yo haga y que no tenga experiencia. Entonces en esa búsqueda me encontré con el Kybalión y todo este tema que es la ay, se me fue la palabra, metafísica. metafísica, sí, eso, metafísica, Metafísica. y me enamoré completamente porque saben que es ese ser interno, saber que es Dios dentro, bueno, es mi verdad, es Dios dentro de ti y cómo lo honras en cada acción que haces, en cada momento de tu vida. Y cuando tú lo sientes así, cuando tú lo sabes así, ya no juzgas a alguien, ya no Ujú. criticas a alguien, ya no estás lanzando juicios o ya no te estás tratando mal a ti mismo porque es que es Dios dentro y lo debo honrar y lo debo respetar. Y en esa consolidación de sentirlo tan dentro, sé que es uno conmigo. Y al estar unido a mí, pues yo debo dar lo mejor de mí, ser muy espiritual y prestar mucha atención a cada acción que hago. Entonces, por ejemplo, yo tengo unos hábitos que pueden ser muy extremos para unas personas y no suelo compartirlos mucho, se los voy a compartir, pero no suelo hablarlo mucho en mis redes, me lo preguntan mucho, pero es porque me dicen, te estás perdiendo de vivir. Y yo aprendí a disfrutar la vida en este sentido y en esta forma tan hermosa que no me hace falta eso que me dicen que me estoy perdiendo de vivir. Entonces, por ejemplo, yo no veo televisión, digamos que películas de acción y cosas así, yo no las veo porque no conecto y porque crean una carga en mí, me enfermo, literal. O sea, no sé qué pasa dentro de mí, pero me enfermo y tengo pesadillas y es horrible. Entonces, hábitos como eso, hábitos como prestar atención a qué veo en redes sociales y me estoy perdiendo de que es fácil uno perderse de deslizar hacia arriba y deslizar hacia arriba. Oye, ¿qué estás haciendo con eso tan valioso? Porque digamos que nosotros nos levantamos y tenemos $1 millón en nuestra vida y es el tiempo en que lo inviertes cada momento, en que lo inviertes cada día y como toda inversión va a traer una recompensa. Si tú sabes invertir muy bien ese tiempo, eso tan valioso que creemos que no somos millonarios, pero lo somos, eso tan valioso, pues venga, va a traer su recompensa y es sentirte bien, conectar contigo, escucharte, conocerte. Y cuando uno se conoce tan bien, yo creo que todo fluye de manera significativa. Entonces Súper es caro. el Dios dentro de mí, literal. Yo siempre lo digo, es Dios dentro de mí y obro de la mejor manera con todas las personas y conmigo. Súper bien. Excelente, Caro. Caro, ahorita nos estabas contando otras bambalinas que tienes una hija. Y pues somos conscientes y entendemos que gran parte de esas cosas que después tenemos que sanar de adultos vienen de la programación que tuvimos cuando niños. ¿Cómo haces tú o cómo hiciste tú en esa programación con tu hija? ¿Y qué consejos le puedes dar a esos padres que ahorita tienen un hijo para ayudarlo en que después no tenga muchas cosas realmente que sanar? Ok, bueno, mi hija en este momento tiene 10 años y ha sido una experiencia muy bonita porque no vivimos con el papá, hace un tiempo ya me separé de él y resulta que yo a ella desde muy pequeña le he explicado todo y cómo funciona la vida de manera muy espontánea. Digamos que el mayor error de las personas es creer que son niños y que como son niños no entienden absolutamente nada y dejan de explicarle cómo funciona y empiezan a pelear o a tener conflictos delante de ese niño y no les explican nada. Y eso queda y se genera un hecho traumático tan fuerte que por eso en la adultez pues se genera ese programación y ese patrón tan fuerte. ¿Qué pasa? Ujú. Y es que yo con ella siempre he hablado, he tenido hábitos muy bonitos de cuidarle, de pronto de enseñarle
más bien dejarla hacer a ella, pero más bien enseñarle la lectura, enseñarle de tener hábitos a la hora que se despierte, de ser consciente que se despertó y que es algo importante el despertarse y el darse cuenta de el estar presente agradeciendo muchas cosas y en explicarle todas las etapas. Cuando yo me separé de su papá, yo le expliqué, las personas se dejan de amar, tú no te tienes que quedar con alguien por obligación o por compromisos, sino más bien que tienes el libre albedrío de elegir cuándo te quieras ir, cuando ya no te sientas bien, cuando ya no te sientas cómoda, cuando sientas que te están vulnerando. Y así han sido todas las etapas de su vida. Todas se las he explicado, listo, vas a experimentar esto, me siento así o me está gustando una persona porque ya está en esa etapa de me gusta esta persona, listo, María, te está gustando, ¿qué sientes por esa persona? Como que me gusta, pero también me gusta este amiguito y yo, bueno, tienes que identificar si es gustar o es cariño. Entonces, es explicarle a tu hijo de forma muy abierta, no ser limitado con ellos, no prohibirles nada, sino más bien ser esa persona que guía bien. Si tú eres un guía para alguien, ¿cómo te gustaría a ti que te guiaran? ¿Cómo te gustaría? Con amor, que te explicaran, que fluyeras en eso y no como, no te montes ahí, va a ser súper mal, porque eso pasa. Como que los padres tratan a sus hijos como si ellos ya tendrían que saber todo y que se equivocan y eso no es así. Los niños están aprendiendo y uno está empezando esta experiencia de vida y requiere como ese acompañamiento de que te expliquen absolutamente todo. Un hijo es un proyecto y una universidad. Entonces, es enseñarle paso a paso y dejarles esa libertad de aunque te enseño, tú eliges. Pues bueno. Aprovechando que Camilo te hizo la pregunta de tu hija, vamos con el tema, digamos, de los niños. Está comprobado pues que un niño, la mayor cantidad de cosas que aprende o donde tiene más capacidad de aprender es más o menos de los 0 a los 7 años, ¿cierto? Ujú. En los colegios a nosotros no nos enseñan absolutamente nada de esto. De por sí nosotros tenemos un capítulo haciendo una crítica Al bastante sistema educativo. constructiva De hacia los el sistema educativo tradicional, porque pues la verdad consideramos que no es el mejor, no es el único y que tampoco te dan herramientas reales para salir a vivir la vida. Entonces, tú al ser una especialista en todas estas áreas, digamos, de programación, ¿sí? O sea, de esa etapa formativa que has hecho con tu hija, ¿cómo deberían hacer los colegios, cómo deberían hacer las instituciones formando a los niños en todas estas áreas? O sea, porque es fundamental, o sea, desde la Sí, experiencia propia y pues ya también desde una persona profesional en toda el área. ok. Bueno, inclusive mi hija no está en un colegio convencional, por lo mismo. Me costó mucho encontrar un colegio convencional, pues que conectara y lo encontré y es un colegio muy bueno. Obviamente yo no le dejo toda su responsabilidad a una institución, sino que yo creo que parte desde la crianza en casa. Sin embargo, en esa institución, y hago énfasis en ello, les enseñan esa autonomía a no ser calificados ni limitados porque no son buenos en esta área o en otro, sino a mejorarles esas habilidades en las que son buenos y no enfocarse en que eres malo en matemáticas, eres pésimo, entonces eres muy malo y pierdes el año, no, sino que en qué eres bueno y quitarles ese peso de que es que tengo que cumplir, tengo que ser bueno en esto y esas comparaciones. Digamos que el sistema educativo en el que mi hija está no está ligado a una calificación, a ser el mejor de la clase, sino en proceso logrado, espere, sí, como proceso, en uno primero que está iniciando en proceso y logrado, y así debería ser todo, porque mira que ahora ya sabe que en la vida para lograr algo se requiere una constancia, se requiere un primero ser un principiante y luego un experto, pero que en ninguna área de tu vida te haces malo. El problema es que les enseñan que es que como no hiciste bien esta división, ya eres malo. Entonces tú Ok. crees que todo en la vida es tan inmediato que como no lo hice bien de esta primera vez, ya soy malo. Y no se dan cuenta que es que hay un proceso que te hace cada vez más experto y que en esa práctica tú te conviertes en el pro, en el teso. Entonces mi hija ahora sabe y cualquier cosa que ella haga, ella dice, estoy principiante.
y voy a ir adquiriendo las habilidades. Estoy iniciando, estoy en proceso, lo logré, cada vez me vuelvo mejor. Entonces me parece que deberían desligarse de excelente, sobresaliente, porque El resultado eso limita a las personas y muchas personas tienen traumas por eso, porque es que no fue el excelente, mi hermano sí lo era y había esa comparación en sus notas. Entonces es mejorarle esas habilidades, digamos que enfocarnos en que tú eres tan bueno y enseñarles que no eres una nota, enseñarles que no te define eso, que todo en la vida lleva esa constancia. Entonces ahora ella no se frustra, digamos que se quita esa frustración porque ella ya sabe que está empezando y que en unas cosas va a ser muy principiante y en otras va a ser muy experta. ¿Y qué marca esa diferencia? La experiencia, el camino recorrido, lo que ella se ha enfocado y el tiempo que le ha dedicado. Mira cómo cambia una programación. Mira cómo, dale, dale. Total, Es que Una es muy palabra. bueno, es muy bueno, O es muy sea, bueno. O o sea, mira sea, la palabra, eh, o sea, inicial. reprobado a la palabra en proceso. O sea, Ajá. una simple palabra cambia completamente el contexto de lo que es, porque un niño entiende como, ok, todavía no lo he logrado, pero estoy en el proceso de lograrlo. En Eso. cambio, cuando le pones un cero o le pones un reprobado, es como, ya, o sea, reprobé, ya, Soy no sé, malo nunca en lo voy a esto. poder lograr. Soy malo en eso. Y hay muchas, y tal vez muchas veces nosotros de niños nos pasó como, no sé, perdí tal materia. Ay, yo no soy bueno para la biología, realmente no, la biología no es lo mío, esta vaina no es para mí, lo odio, lo detesto, no me entra. Aquí mi amigo que era con las matemáticas más cerrado, que no, que detesto sobre todo. no, dísela. En un capítulo, aquí está grabado, usted dijo que le dijo al profesor de que no, yo no voy a pasar esta materia, pero ¿qué Pero pasa si nos eso fue dijeran diferente, eso fue en diferente. proceso? O sea, ¿qué pasa Pero si te dijeran en proceso? O sea, eh, una palabra cambia un contexto. genera una limitación. Entonces hay gente que le cuesta Mm. muchísimo, inclusive hay algo que cuesta mucho y es el inglés. Y los niños, yo no entiendo y yo no soy bueno en esto y yo no soy bueno en esto y te vas a una raíz y es que le dijeron que sacaba cero, que era el más malo, que no sabía deletrear y esas definiciones se quedan en la mente. Es que es muy sencillo entenderlo porque a ti te están diciendo desde bebé, Camilo, toma esto, eres malo, no eres bueno, eres tal cosa. Entonces tú, este Un soy yo, fracasado. soy yo y te creas esa verdad y vives con esa verdad tanto tiempo que literal te está manejando un niño de 5 años. Entonces, mira que una sola cosa, o sea, no se requiere una elaboración grande para cambiar el sistema educativo, pero ya lo cambia. Una sola palabra transforma todo lo que puede ser un adulto, todo. Increíble. Total, total. Este fragmento que acabamos de sacar acá del capítulo me parece brutal, pero o sea, Mm. brutal porque o sea, es una realidad, es algo que está pasando todo el tiempo. O Sí. sea, y el no ser conscientes o que la mayoría de seres humanos no tengan esa conciencia, que lo tengan ahí siempre de frente y presente, pues no cambia las situaciones. Obviamente es lo que es y es lo que tiene que ser, y precisamente para poder entenderlo, o sea, tenemos que pasar por esas cosas y tiene que ser de esa forma. A mí algo Inclusive, que me está pasando, dime. inclusive hay algo que se nota mucho y es, por ejemplo, cuando mi hija habla con algunos primitos o compañeritos que están en escuelas tradicionales y le preguntan, María, ¿tú en qué eres mala? ¿En qué materia te va mal? Y ella es como, como así, uno cómo sabe que le va mal en una materia. Entonces los Ujú. A amigos, mí no, no me da mal en ninguna. porque soy insuficiente, porque y María dice, no, a mí en ninguna, a mí en todas me va súper bien, en matemáticas, en inglés, yo expongo y me va súper bien, y en unas estoy en proceso, pero mal, en ninguna me va mal. Entonces mira que eso cambia tu enfoque, cambia tu determinación y la energía con la que haces las cosas. La También. autoconfianza, es que son muchas cosas, porque es que un niño sufre mucho, o sea, el colegio y también por la presión de los papás, porque es que si no te va bien, si no sacas una buena nota, y eso se ve, es que lo tocamos en en el capítulo número, ¿qué capítulo era? Bueno, lo tocamos en el capítulo de la universidad, y eso se ve repercutido precisamente en la universidad, porque hay muchos jóvenes que llegan a la universidad y ya no les importa realmente el conocimiento, si saben o no saben, sino les importa es la nota. O sea, más allá de si saben o no saben, termina es, yo lo que necesito es pasar la materia. Y Pasarla como mal. sea, ahí es donde viene la copia,
compran, hacen lo que tengan que hacer, porque al final lo único que interesa y lo que le interesa al sistema educativo es que tú pases una nota, más no que realmente aprendas. O sea, de verdad, ese concepto que diste increíble. Vamos a hacer un colegio donde vamos a fundar un colegio listo para Rugir. Sí, Esa es sí. mi meta, yo tengo una meta importante, voy a crear un colegio. Pero ¿sabes por qué se crea ese diagnóstico en las universidades y en los colegios? Porque siempre les enseñaron que tú tienes que ser alguien cuando tú ya eres alguien. Y siempre está la Total. búsqueda, tienes que ser alguien y tienes que Alguien buscar en la una... vida. Y si no eres nadie en la vida, entonces mira, no estás haciendo nada por tu vida y uno es como, ¿por qué tengo que ser alguien? Si yo ya se supone que soy alguien, mírame, soy alguien. Ujú, Y no tengo que buscar en una profesión o, por ejemplo, en tener una pareja, casarme, tener hijos, ser alguien o lograr algo ujú. en mi vida. O sea, el solo hecho de ser y conectar contigo ya te hace importante, ya te hace valioso. Entonces, todo viene ligado. Digamos que todo es un Bien carrusel entrelazado. y es duro salirse del sistema cuando algo está tan arraigado. Sí, que es algo tan impuesto precisamente, sin duda alguna. Como comentabas el tema de los niños, pues precisamente que a tu hija le preguntan de en qué materia te va mal y ella pues prácticamente es como si no entendiera, ¿sí? Porque tiene una programación diferente. Diferente. Está hablando un idioma totalmente diferente que la tiene por encima pues de los otros niños mucho, por decirlo Ah, así. Ahorita que hablabas, precisamente que resaltaba, digamos, esa partecita del capítulo que estamos sacando, es porque cuando hablabas que te maneja un niño de 5 años y todas estas cosas, digamos, cosas con las que yo ahorita personalmente estoy lidiando, ¿sí? Yo tengo 25 años, me abrí el conocimiento hace más o menos unos 5 años, o sea, no soy principiante precisamente, ya llevo un camino, también pues digamos, le hago mentorías a personas desde mi conocimiento, desde mi experiencia y todo eso, pero eso no significa que uno no tenga pues precisamente retos, cosas por seguir sanando, por seguir mejorando. Ayer lo hablábamos acá con Camilo y es como estamos apenas iniciando el podcast, vamos a cumplir apenas 4 meses y estamos arrancando desde cero sin ningún tipo de experiencia. Obviamente nosotros somos súper echados para adelante, todo el tema, siempre hay competidores y todo eso, pero entonces en estos días, sobre todo esta semana, yo he estado como, parce, es que tenemos que generar los resultados, maldita sea, o sea, claro, ajá. y sí, 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 o sea, y entonces, claro, empieza la desesperación y todo, porque estoy dando el 100% mínimo todos los días y todo eso, pero entonces, o sea, digamos, ayer no lo quería dejar ir a dormir como a las 11:30 porque quería hablar y mirando cada vez cómo mejorar cada uno de los procesos, cada una de las cosas, y claro, llega un punto en donde tú dices, es que he subido un montón de videos, no están funcionando, no se están yendo virales, ¿qué hago? O sea, no, y empiezas a desesperarte, no sabes cómo A manejar esas cuestionar. emociones. Claro, ya en la mañana me levanto un poco más y bueno, vamos a meterle, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, pero es porque hay un trauma, o sea, porque hay cosas detrás, o sea, que no me explicaron precisamente, lo relaciono con eso, con que de niño, no, es que eres malo porque por el error, No algo que yo funcionó resalto. de primero. O porque no ha Exacto, funcionado todavía. exacto, o Por, sea, digamos algo que yo resalto mucho, qué pena de interrumpirlos, es, digamos, es muy cultural en Colombia. En Colombia a ti te matan cuando cometes un error, ¿sí? O sea, Mm. lo digo, digamos, nosotros desde el fútbol, que jugamos muchos años fútbol, a ti te mataban, te crucificaban cuando perdías el balón, cuando la embarrabas feo, todo este tipo de cosas, y pues obviamente eso influía en el juego, pero digamos, en la vida real, pues ya, o sea, tú tienes que reaccionar inmediatamente de que, hey, bueno, es un error, pero puedo seguir adelante, ¿cierto? Y es algo muy diferente que tienen otras culturas, digamos, en este caso, yo vivo en Estados Unidos, sí, entonces la cultura americana es más de eso, o sea, como comete errores más rápido y eh, o sea, más rápido vas a llegar, ¿sí? Y Al claro. más éxito. completo, más integral vas a ser, mientras que, digamos, en un país como el nuestro, es como, o sea, no, la embarró, usted no sirve para nada, o sea, Mm. ya, y te dejan a un lado, es absurdo. El Ujú. inmediatismo es como que pican aquí, 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 y es que aquí no me dio, entonces voy para allí, y nunca crean nada, nunca Sí. se enfocan en algo por lo mismo, porque fuiste ligado y fuiste limitado por una nota, o por algo que no hiciste bien, o porque no fuiste bueno en esto, y no te enseñaron que no hay que creer, ya que algo muy importante,
No hay que creer en lo que estás haciendo, no hay que creer, hay que entender. Yo siempre le digo a mi hija y a mis pacientes, hay que entender lo que estás haciendo y eso cambia todo el panorama. Cuando tú te sientas y dices, listo, mi proyecto es, por ejemplo, en este caso ustedes están haciendo un podcast, mi proyecto es hacer un podcast, voy a entender cómo funciona. Hay muchas personas que ya llevan un recorrido y lo que pasa es con los seres humanos es que se comparan con esas personas que llevan 5 años Acá y mi amigo. que ya se hicieron virales, se comparan con alguien que hasta ahora está iniciando. Entonces es comprender el camino. Si tú entiendes el camino, no vas a generar esa ansiedad que te genera limitación porque bajas de frecuencia. Y acuérdate que somos energía. Entonces, si todo el tiempo nos estamos cuestionando cuándo va a llegar el resultado, cuándo va a llegar el resultado, cuándo voy a llegar, pues estás limitando ese crecimiento. Pero si es porque estás creyendo en, y el creer viene mucho de acompañado a la motivación. Y lo dije también en estos días en un video, la motivación es el peor enemigo, porque sabes No, que dura. es el peor enemigo, porque un día estás, wow, yo quiero hacer esto y todo es perfecto y qué bacano, y al otro día es, yo, ¿por qué me metí en esto? Esto no Ujú. está dando resultados, esto no está bien, esto no funciona, y empiezan ese vaivén de emociones. Entonces, más allá de creer, es entender cada área de su vida. Y siempre lo he dicho, si tú lo entiendes, no tienes afán de, sabes que estás en el camino y que vas a llegar. Como si cuando tú pides una pizza, tú no estás llamando, sí me la van a traer, sí van a llegar, venga, es que sí van a venir, sí me va a traer la pizza que yo pedí. No, tú confías y dejas que llegue. Así mismo pasa. Total, Me total. quedo con la frase. Qué No, frasota. No hay que me creer, hay que gusta. entender. Hay Me que gusta, entender. Oiga, yo sé que están ahí medio hipnotizados con el capítulo, que la información está fluyendo, que la energía está bien alta, o sea, que de verdad estamos encontrando mucho valor, cosas que no son Ujú. comunes, que no se encuentran ahí a la vuelta de la esquina y contamos con la suerte de tenerla hoy acá, esta información en el capítulo. Entonces, ¿para qué interrumpimos? Venga, para acá para hipnotizarlos, para que nos ayuden, se suscriban, nos den like, vayan a seguirnos a nuestras redes sociales. Nos encuentran como @listo para rugir podcast en Instagram, en TikTok. Tenemos nuestra comunidad de Telegram donde estamos compartiendo valor. También pueden encontrar los capítulos en Spotify, la primera temporada, los especiales, la segunda temporada, digamos, si no tienen la oportunidad de ver los capítulos así en YouTube, pero van en el carro, quieren aprovechar el tiempo para aprender cosas nuevas, para formarse, para educarse, lo pueden hacer. Nos encuentran como Ujú. Listo para Rugir Podcast. No siendo más, los dejamos ahí para que sigan ahí hipnotizados. Seguimos. Entonces sí, la gente pues puede pensar que porque uno tiene un podcast de desarrollo personal, porque uno se dedica a estudiar, porque ya tiene un proceso y todo eso, no tiene, digamos, este tipo de episodios, este tipo de situaciones en donde entras en caos, así conozcas el proceso, así sepas, o sea, que ya llegaste, que lo vas a lograr, que lo lograste, bueno, porque así es que veo la vida yo, ¿no? No que Ujú. creo que lo voy a lograr, sino estoy seguro de que ya lo logré, o sea, ya es una realidad dentro de mi mente, así me entreno, así me preparo, pero, pero sí es chévere que las personas vean eso, o sea, que no son solo personas que no, o sea, apenas están iniciando o que no tienen el conocimiento, sino personas que ya también tenemos cierto conocimiento, pues podemos tener Pero este que tipo de también cosas y pasamos por procesos. ajá, es aprender a También pasamos. manejarlas y pues conectando con todo lo que nos cuenta Caro desde su especialidad, de que hay traumas ahí, de que hay cosas que, mira, o sea, yo mismo me doy cuenta, tengo que sanar algo porque puede ser un niño de 5 años, de 10 años, como, ay, es que no me salen las cosas rápido, es que una cosa, es que la otra, entonces, o sea, Sanar y es trauma. poderoso. Reprogramarlo. Ujú, reprogramarlo, Más que exacto. todo reprogramarlo porque siempre vuelve como esa vocecita que mucha gente llama esa vocecita interior, que realmente es la programación que nos dice y que nos regresa todo el tiempo al pasado porque la mente no quiere ni busca momentos felices ni tristes, la mente te regresa a ese estado que cree que es seguro para ti y la mente lo único que es seguro es lo que le es familiar. Entonces este presente para la mente es súper desconocida. Entonces ahí entra una parte muy importante y es el diálogo que tenemos con nosotros mismos, ese diálogo que todo el tiempo tenemos que estar haciendo y adicional a eso, el aprender
a autoconocernos tanto que ya sepamos que si llega un momento de esos, qué herramientas nos funcionan y qué diálogo nos funciona para salir. No te hace mala persona ni poco espiritual el pasar un momento así, cero. Te hace cero de eso que las personas dicen, ay, es que mi vida es perfecta y es, no, es aprender que van a aparecer porque estamos en la experiencia de la vida, situaciones, pero que ya no la van a manejar ese niño de 5 años, que ya va a manejar una persona programada diferente que ve la vida desde otra perspectiva y eso hace una gran diferencia. Claro, pues nada más que agradecerte, de verdad, por aceptar la invitación, por estar acá, por aportarnos tanto valor. Creo que en esta hora y 20 que llevamos hemos aprendido demasiado de todo lo que tú haces, de todos estos temas que, como decíamos, son muy nuevos porque no nos los enseñan. Pero pues no podemos dejarte ir sin una pregunta que es característica y de nuestro podcast y de nuestra comunidad y es, Caro, ¿qué es el éxito para ti? Ok, el éxito para mí es muy, muy subjetivo a cada persona. Cada persona tiene su sentido de éxito, sin embargo, para mí es estar en armonía, en tranquilidad, sin tener nada que me perturbe y en certeza de. Cuando yo empiezo a dudar de situaciones, ya perdí el éxito para mí porque me está controlando, ¿sí? El éxito para mí es tener el tal conocimiento de mis emociones y de quién soy que yo me pueda montar a conducir cualquier auto y sepa en qué momento debo frenar y en qué momento debo acelerar y en qué momento debo manejar porque no estoy en la mejor sintonía. Ese es el éxito para mí, conocerme tan bien que yo pueda montarme en auto, le llamo a cualquier área de la vida, a cualquier área de Ujú. la vida, que yo me pueda subir allí y yo sepa manejar muy bien cada situación dentro de mí, lo que yo puedo controlar, ese es el éxito para mí. De ahí para adelante, yo creo que lo externo es algo que aunque tenemos el poder de manifestar, van a presentarse situaciones que no nos parten a nosotros como pensamientos de otras personas, decisiones de otras personas, pero que si nosotros estamos conectados con nosotros y tenemos definido quiénes somos y cómo nos manejamos, todo sale victorioso, todo. Entonces ese es el éxito para mí. De resto, todo ya está. Yo digo siempre, todo ya está y me tengo que hacer cargo de lo que sí sé controlar y lo que puedo controlar y soy yo. Mis emociones, mis pensamientos y todo lo que pasa cada día dentro de mí. Muy buena información, la verdad, muy valiosa para todas las personas que la están escuchando. Estoy seguro que en este ratico se les aportó pues bastante valor, herramientas también. Ya para terminar, pues te pregunto, ¿cómo apareces, digamos, en redes sociales? ¿Cómo te pueden encontrar las personas que les interese todo este tema, que quieran trabajar contigo? Digamos, a mí me llamó algo la atención lo de la hipnoterapia, de pronto por ahí te escribo y digo, venga a ver qué, a tocar estas cosas, porque obviamente cada día quiero ser mejor, ¿sí? Claro. Totalmente. Entonces, pero cuéntales a las personas pues que quieran contactarte, cómo te pueden encontrar. Ok, yo aparezco como psico, como si estuvieran copiando psicología, psico, Caro, Alcaraz, P. Ahí me encuentran, se pueden conectar y obviamente agendar su consulta. Hay algo bonito y es que yo soy muy sincera en todo lo que trabajo. Primero tengo una consulta con la persona para saber si esa raíz que tiene yo se la puedo ayudar a sanar, porque yo doy garantía de lo que hago. Entonces, primero es ese primer encuentro para saber qué pasa dentro de ti. Muchas gracias a Claro. ustedes por la invitación. De verdad que son seres maravillosos con un profesionalismo gigante. No dejen de hacerlo. Recuerden que esos resultados no los hacen, sino que están así como las notas de mi hija, iniciado, en proceso y expertos. Y solamente ya tienen el experto en la forma de hablar, de conectar con las personas, sin embargo, vivan el proceso de el resultado y eso es todo. Mi Caro, nada, Gracias. agradecerte 100% por estar acá. La información increíble, creo que todos terminamos así con la cabeza estallada reflexionando de cuántas cosas tenemos que sanar, pero, y porque todos tenemos cosas por sanar, pero gracias de verdad, sobre todo por la labor que haces, lo que decíamos más o menos en la mitad del podcast, y es realmente la sanación es un tema muy importante, es un tema muy serio,
y cuántas vidas salvaríamos, cuántas personas salvaríamos de la delincuencia, de tantos, uno le dice locos porque los juzga, porque no conocen su proceso, pero un proceso de sanación salvaría muchas Todo. vidas. Entonces lo que tú estás haciendo, todo literal, y lo que tú haces es literalmente estás cambiando muchas vidas, muchas personas, así que agradecerte de parte de todo el equipo de Listo para Rugir Podcast por la labor que haces, por estar acá, agregar valor y que lo sigas haciendo. Y a todas las personas, nada más que agradecerles por haberse conectado. Ya saben, cada 8 días tenemos un nuevo capítulo. Todos los miércoles, 8 de la noche, van a encontrar un nuevo capítulo. Y nada más, nos vemos dentro de 8 días. Ok, Que así sea. que estén muy Juan, bien. gracias. Buenas noches. A Muchas Chao a ustedes, gracias muchas todos. a gracias. todos. Cuídense. Chao. Chao. Chao.